Para poner un poquitito de base en lo que vamos a platicar, es que en el Antiguo Testamento el Señor en medio de todo su pueblo lo tenía dividido por 12 tribus. Y una de esas tribus era la tribu de Leví. Y esa tribu de Leví, que dicho sea de paso, es la tribu que Leví significa unir. Es como un cinto, que es unes, para unir. Entonces la tarea sacerdotal era unir al pueblo, no provocar división, sino que unir al pueblo. Y entonces, derivado de ello, entendemos que el que nacía levita sabía que había nacido para ser sacerdote. Él sabía que había nacido para ser sacerdote. Desde los 25 años ya sabían ellos que empezaban ellos a ser adiestrados, una práctica, por así decirlo, supervisada. Aprendían a hacer los cortes para los corderos, sacarles su sangre de una forma especial para que no sufrieran, no de la mejor manera. Aprendían el sacerdocio y ya luego a los 30 años empezaban a fungir su llamamiento. Por eso 30 es un número sacerdotal. Jesucristo a los 30 años comenzó su ministerio. David a los 30 años comenzó también su ministerio ya como rey. Pero eso era en el Antiguo Testamento. Es más, lo terrible es que las mujeres en ese momento no había mujeres para desarrollar una labor sacerdotal. Entonces las mujeres, tengo un dicho yo, que ni pichan, ni cachen, ni dejan batear para desarrollar sacerdocio en el Antiguo Testamento. Sin embargo, cuando el Señor viene, se hacen algunos cambios. Se cambia la ley, se cambia el sacerdocio. Y vino la gracia. Y ahora para nosotros, por eso me animo a que hablemos un poquitito de la administración sacerdotal. Porque entonces hay que entender que de alguna manera viene el apóstol Pedro y en su epístola, en el capítulo 2, creo que el verso 5, el verso 9 en adelante, dice: vosotros sois real sacerdocio. Y luego el libro de Hebreos nos dice: miren, Jesucristo es el sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote. Cuidado con algunos de nosotros queriendo ser el sumo sacerdote. Cristo es el sumo sacerdote, pero ¿de qué tipo? Del orden de Melquisedec. Entonces ahora en el orden de Melquisedec, entonces son hombres y mujeres. La iglesia se compone de hombres y mujeres. Por eso en la figura, en el libro de Génesis 5:2 dice: Adán y Eva los bendijo y les llamó a los dos Adán. Igualmente ahora, de la misma manera, el cuerpo físico de Cristo está compuesto por hombres y mujeres y nos llamamos, el cuerpo es de Cristo y es la iglesia. Y aunque sea la iglesia, está compuesto por hombres y mujeres. Y ese cuerpo sacerdotal de ministración, cuya cabeza es Cristo Jesús, somos ahora un sacerdocio del orden de Melquisedec, donde las mujeres también desarrollan su sacerdocio. Espero que contra esto no pueda haber un señalamiento negativo. Entonces, hombres y mujeres desarrollamos ahí este sacerdocio. Me estoy dando la tarea de poner un poquitito de base porque voy para acá del lado este del púlpito. En el Antiguo Testamento, donde solo habían sacerdotes, un rey no podía ser sacerdote. No se podía mezclar el ministerio sacerdotal con el ministerio de ser rey. El rey se dedicaba a las cuestiones políticas del país, del reino, de lo que era Israel, y el sacerdote a las cosas espirituales. Empezaba a moverse lo espiritual. De tal manera que para nosotros el libro de Levítico es el manual del sacerdote. Le voy a contar, cuando me convierto al evangelio y Dios empieza a poner un hambre y una sed por su palabra, me di a la tarea. El Señor me habló a mi corazón que tenía que leer toda la escritura. Y entonces leí el libro de Levítico. Y yo le decía: Señor, te digo algo. La verdad, lo estoy leyendo por obediencia, pero no entiendo de qué me va a servir estos ritos y estas ceremonias. Pareciera que yo no estaba entendiendo. Pero leí por obediencia. Y al leer por obediencia, luego vino la revelación más adelante. Pero estamos aquí hablando de ese manual sacerdotal, donde el sacerdote lo que hacía era, vaya subrayando esto, el sacerdote lo que hace es mover lo espiritual. Antiguo Testamento. Usa un día quiso usurpar las labores sacerdotales, quiso él ministrar el incienso y le salió lepra. Sin embargo, David, que más adelante lo vamos a ver, lo logró hacer con la aprobación del Señor. Eso era algo diferente, porque David sí conocía de lo que era el sacerdocio de Melquisedec.
En ese orden de ideas también tenemos que ver que ahora, cuando hablamos, dice la Biblia, vosotros sois reyes y sacerdotes. Entonces, lo que era prohibido en el Antiguo Testamento, esas dos funciones no se podían hacer, ahora las desarrollamos nosotros. Y si estuviéramos hablando con ministros, yo diría que ahora nos tocó la tarea a nosotros de ser reyes y sacerdotes, de manejar y tomar decisiones, si usted quiere, terrenas dentro del ministerio, qué comprar, qué hacer, qué no poder avanzar, donde sí. Pero aparte es la administración sacerdotal. Y me he tomado estos 5 minutitos para ver lo importante de la administración sacerdotal, porque esto es mover lo espiritual. Entonces, aquí lo que vamos a hablar hoy es del movimiento espiritual. Y ahora que estamos en el Nuevo Testamento, podemos decir, voy a leer el manual, que era el libro de Leví, el libro de Levítico, para poder adaptar. Ya usted sabe que yo tengo un dicho que dice, el Antiguo Testamento se hace patente en el Nuevo y el Nuevo Testamento se hace latente en el Antiguo. Entonces, voy a leerle Levítico capítulo 4, verso 24 y 25. Entonces, solo quiero llevarlo aquí. En Levítico 4, a ver, pues todavía estoy en introducción, déjeme tomar otro minutito. En Levítico 4 es el manual, Levítico, el libro del manual del sacerdocio. Ahí pude entender lo que era el holocausto, la ofrenda quemada, porque entonces se mira que agarran la ofrenda, que puede ser un buey, que puede ser una oveja, y que en este caso va a ser un macho cabrío, y entonces lo ponían, le sacaban toda la sangre, lo partían en pedazos, y todos miramos, o la gran mayoría miraba hasta ahí el sacerdocio y el altar y la ofrenda, pero se les olvidaba que después que ya estaba ahí, venía la combustión, el fuego, y que aquella ofrenda era hecha cenizas, era un holocausto. Bueno, ok, solo vuelvo a esto que a mí me gustó esa parte. Entonces ahora dice, pondrá su mano, están hablando de esto, sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto. Recuerden que el holocausto es ofrenda quemada delante del Señor, es una ofrenda por el pecado. El verso 25, y luego volvemos al 24. Entonces el sacerdote tomará con su dedo la sangre de la ofrenda por el pecado y la pondrá sobre los 4 cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. Si pudiéramos tener, yo en este verso quisiera subrayar el dedo de la sangre, sacerdote y el dedo. Aquí, sacerdote y dedo. Pero si ustedes están ahí todavía conmigo, y a ver si conecté aquí mi pantalla, déjenme revisarlo, porque lo que me llamó la atención, a ver si logramos ponerlo, sí creo que aquí lo vamos a ver. Me llamó la atención es que en el verso 24, gracias, verso 24, esto está muy lindo, poneme el verso 24, o si me pueden poner los dos, pero en el verso 24 me llamó la atención, verso 24, hijito, gracias. Bueno, me llamó la atención que el verso 24 dice, pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío. Y entonces, lo primero que yo quiero ver aquí en este lugar, si usted está investigando Levítico capítulo 4, lo que se mira en el verso 24 y 25, fíjese que era un líder el que estaba haciendo ahí. Era uno de los jefes, era un líder el que estaba haciendo y dijo, voy a poner una ofrenda por el pecado mío. Es decir, antes de comenzar a desarrollar esta administración sacerdotal, lo primero que necesito es mi limpieza personal. Esta es limpieza, hermano, personal. Pero entonces, ¿sabe qué me llamó la atención? Pondrá su mano sobre la cabeza de ¿quién? Poneme aquí, macho cabrío. Entonces, aquí tengo que ir ordenando. Estoy en el primer punto todavía. Porque en el primer punto, lo que estoy viendo era que el que estaba poniendo la ofrenda ahí, aparte es el dedo sacerdotal, pero el que estaba poniendo la ofrenda ahí, déjeme que mueva aquí esto. El que estaba poniendo la ofrenda ahí era el líder. Era el líder. El líder estaba poniendo, su mano ahí. Pero lo que el líder estaba diciendo es, yo voy a poner una ofrenda por mi pecado. No estaba diciendo voy a poner ofrenda por los pecados de otro. Voy a poner la ofrenda por mi pecado. Y hermano, a veces, usted que es servidor, usted que me está escuchando, usted que tal vez es ministro, a veces solo nos preocupamos por la gente y aquel que pida perdón, aquel que se ministre. Un momentito, ¿y nosotros?
Nosotros somos los primeros que necesitamos una limpieza. ¿Sabe qué? Una redención, pero bueno, una limpieza del pecado, pero una limpieza, pero más que la palabra limpieza, aunque es importante, lo que quiero poner aquí es personal, porque para mí aquí está, hermano, algo muy importante, que antes de entrar a la batalla, tenemos nosotros que tener una limpieza personal. Entonces, yo quiero llevarlo a esto. A ver, ahí estamos con los hermanos. A ver si lo puedo poner esto aquí sin que se nos caiga. No, se nos va a caer. Entonces, lo voy a poner aquí solo para que usted la vaya viendo. Entonces, para no tachar esto ahí. Ok, también aquí lo puedo poner, pero a ver si caben los dos. Gracias, papito. Muy bien. Es que lo que quiero mostrar es lo siguiente, que cuando estamos viendo la administración, cómo nos va a tocar a cada uno, me llamó la atención que cuando uno lee Levítico 4, que es el manual sacerdotal, viene el líder y dice, miren, yo voy a poner una ofrenda, pero por mi pecado. Y entonces yo me tomé la libertad y le pedí al hermano que siempre nos ayuda a que pudiéramos de alguna manera, vamos a poner esto otra vez aquí, a que pudiéramos poner un macho cabrío. Pero tengan cuidado porque yo sé que muchos de ustedes son muy estudiosos, otros solo se dejan llevar por eso. Y en algunos casos el macho cabrío lo usan para mal. Es más, cuando hablan del diablo, que el Señor lo reprenda, hablan de Baphomet o algo así, y es un macho cabrío. Pero en el libro de Jeremías, capítulo 50, verso 8, hay un paso. Por eso, mire, antes que me quiten esto, pondrá su mano sobre la cabeza. Aquí no dice oveja, no dice buey, lo que dice macho cabrío. Y eso me hizo, Señor, una ofrenda de macho cabrío. Claro que también está lo de Levítico 16, donde aparecen unos machos cabríos. Verá que era uno para Azazel, pero este punto para mí es, ¿por qué dice macho cabrío? Y entonces recuerdo que en el libro de Jeremías, si me lo ponen por ahí, en el capítulo 50, en el verso 8, dice, huid en medio de Babilonia y salid a la tierra de los caldeos. Sed como machos cabríos al frente del rebaño. Entonces me llamó la atención, mire esto. Huid en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos. Sed como machos cabríos al frente del rebaño. Entonces, póngame por favor aquí macho cabrío al frente del rebaño en amarillo. Porque entonces lo que estoy viendo es, este era el líder. Ahí van delante del rebaño. Dice, a ver si lo ponemos, si me ponen mi pantallita, por favor. Si me ponen mi pantalla, entonces solo para que la vean ahí los hermanos. No, mi pantalla. Aquí, no, esta es. Yo quiero que se dé cuenta de las otras versiones. Delante del rebaño, ellos eran los líderes. Mire, los machos, salen los machos cabríos a la cabeza del rebaño. Entonces, los machos cabríos vienen a ser como el liderazgo del rebaño. Es tremendo esto porque van al frente. A ver si encuentro otra versión que la estoy trabajando ahí con ustedes. Pero eso me llamó la atención. Entonces yo derivaría otro tema, ¿verdad? ¿Quiénes componen un rebaño? Ovejas, cabritos, corderos, ahora machos cabríos. Entonces habría que revisar todo lo que compone y cuál es la función de cada uno. Pero entonces, vuelvo aquí al punto. Entonces aquí, en el ángulo positivo, ya lo vimos allá, en el ángulo positivo, el macho cabrío es como el líder. Entonces, ¿cómo va a comenzar un avivamiento? Por el líder. ¿Cómo va a comenzar que baje la gloria de Dios? Por el líder. Si yo estuviera hablando con los pastores, yo les dijera, hermanos, ¿dónde va a comenzar? Con la hermanita que ora, con aquel que ayuna, con aquel que está en intercesión. No, con uno. Y entonces, ya pueden quitarme aquí, el manual sacerdotal, que es el libro de Levítico, dice, lo primero que hay que subir al altar es el que va delante del rebaño. Es el líder. Y entonces por eso es la razón, habrán muchas más, pero una de las razones que encontré, ¿por qué cuando comenzamos en el número 1 se va a mover lo espiritual? Sí, entonces el líder le dice, mira, y que venga el sacerdote. Y entonces si volvemos a Levítico 4, ahorita ya vimos por qué se ofreció un macho cabrío, porque era el líder. A ver, Levítico 4, 24 y 25. Entonces, verso 25 ahora, ok.
Entonces el sacerdote tomará con su dedo de la sangre. Es un dedo con sangre. Es un dedo con sangre. Y entonces, mire qué cosas, qué manuales estos. Iba a los 4 puntos del altar, que eso será otro tema. Se recuerda que se dice misbaj, y entonces ahí empieza a hablar de otras cosas. Y entonces ponía eso y sobre los cuernos del altar del holocausto y derramaba el resto de la sangre al altar del holocausto. Pero entonces el sacerdote se movía para la limpieza del líder y se mira el dedo sacerdotal. Entonces, la primera administración antes de comenzar a desarrollar todo esto es limpieza personal. Dios mío, llevo 15 minutos ya, pero es limpieza personal. Las cosas no van a avanzar en el ministerio si el que está de líder no se limpia. Las cosas no van a avanzar en el equipo donde usted está si el anciano no está limpio. Las cosas no van a avanzar si el líder no está limpio, si el diácono no está limpio. Mire los diáconos que teníamos, hermano, en el inicio de la iglesia. Un Esteban lleno de fe, lleno de sabiduría, lleno del Espíritu. Dios mío, eran hombres llenos. Entonces, si a veces las cosas no funcionan es porque el pastor no está en su limpieza personal o porque los líderes, ya llámense ancianos, diáconos, supervisores, no están. El avivamiento comienza con nosotros. Muy bien. Entonces ahora vamos a avanzar un poquitito. En el libro de Levítico, siempre capítulo 14, el capítulo 14 Levítico lo que nos va a hablar es de leprosos. Y dice, entonces el sacerdote tomará de la sangre de la ofrenda por la culpa y pondrá al sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que ha de ser purificado, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. El sacerdote tomará también para sí log de aceite, pero lo primero que va a hacer es va a manchar de sangre. Entonces, yo quiero que se dé cuenta que cuando usted mira Levítico 13 y 14, el manual, así yo quiero que se me meta en la mente, le quiero ayudar a usted diciéndole esto. ¿Sabe cómo debemos de leer Levítico? El manual del sacerdote. Y entonces agarrarlo en la sombra y figura y trasladarlo para el nuevo. ¿Para qué? Para que podamos ministrar como sacerdotes. Entonces póngase usted que de pronto llegaba un leproso. La lepra no se sana, la lepra se limpia. Porque es como una contaminación espiritual, es como contaminación del alma. Es algo que de pronto es una impureza, hermano, espiritual. Pero entonces ahora vamos a hablar aquí. Vamos a hablar... me cambiaron marcador, sí. Ok, el 2, entonces ahora aquí vamos a hablar del leproso. Ok, el leproso. El leproso y cosas, era, hermano, una enfermedad en la piel, ¿verdad? Una cosa terrible en la piel. Pero entonces note, mire la administración sacerdotal. El sacerdote era como un doctor. Vení para acá, le miraba el diagnóstico, revisaba la herida. Usted puede leer Levítico 13 y 14. Si había una protuberancia y se daba algo blanco en la cabeza donde viniera la lepra, entonces él decía, es lepra, es una impureza espiritual. Note, en el diagnóstico lo aislaba, lo dejaba 7 días y él lo iba a supervisar. Y así lo estaba supervisando cuando él decía, creo que ya te voy a dar de alta. Y entonces dice la Biblia que lo ministraba y le ponía el sacerdote sangre en su lóbulo derecho. El sacerdote agarraba y le ponía en el pulgar derecho y le ponía sangre en el pulgar del pie. Entonces lo que hacía, por favor, aquí es importante, el sacerdote es que ministraba, hermano, movía lo espiritual, porque entonces venía y le agarraba con su mano el sacerdote y en el lóbulo derecho, su oír, el lóbulo derecho, aquí hay temas que sacar, aquí es donde se ponía, hermano, aquí es, a ver, ¿cómo si todavía? Aquí se ponía el siervo y ponía su lóbulo y venía aquel con una lesna y lo marcaba y decía, este es un doulo, este es un esclavo por amor. Y entonces ahí mismo le limpiaba, le ponía la sangre y luego le agarraba el pulgar derecho de la mano y el pulgar derecho del pie y le ponía la sangre ahí. Luego dice, leímos ahí en el otro verso, que le ponía aceite. Y entonces el leproso se limpiaba. Pero note algo, a ver,
Yo soy el leproso, guárdame Señor por eso, yo soy el leproso y vengo. Viene el sacerdote y va a mover lo espiritual. Hey, Germán, tenés problema. Entonces me ponía aislado, luego me volvía a ver, sí, ya estás listo. Entonces venía el sacerdote y tomaba de la sangre por la culpa y la pondrá en el lóbulo derecho, en el pulgar derecho y en el pulgar del pie derecho. Y entonces, ¿sabe qué? Iba limpio. ¿Cómo entré? Leproso. ¿Y cómo salía? Ungido. ¿Cómo salía? Habilitado. Hermano, la administración sacerdotal hacía que Dios facultaba al sacerdote para que moviera lo espiritual, le quitara la impureza, hermano, espiritual que tenía, la contaminación que tenía, y aquel que venía, hermano, leproso. Ese es otro tema. Hay que ver quiénes se llenaron de lepra y por qué. Hay que ver quiénes se llenaron de lepra y por qué, cuántos casos hay, por lo menos tendrá que haber unos 10. Entonces, ¿por qué se llenó de lepra? Pero lo lindo es que el sacerdote lo ministraba, daba el diagnóstico, luego lo habilitaba para que se fueran, pero no solo se iba limpio, se iba ungido. Entonces, me llamó la atención que lo que está haciendo aquí es el poder, es mover lo espiritual, el poder que Dios nos da en la ministración. En la ministración. Yo aquí, ¿sabe qué hubiera puesto? Yo aquí hubiera puesto, hermano, de leproso a ungido. Y entonces recuerdo, por ejemplo, esto hay que derivarlo, hay que hacer un estudio, ¿verdad? Porque hay que limpiarnos de la lepra. Así como Naamán era un guerrero valiente, en Segunda de Reyes 5, pero leproso. Y vimos cuál era su lepra. Hermano, 7 zambullidas, pero ¿por qué? Por su orgullo, por su soberbia. Y dice mi Biblia en muchos pasajes, y cuando se hizo fuerte, entonces vino su caída. Entonces la lepra viene por soberbia, por altivez. Cuando vino María, habló, se recuerda de la esposa, el hermano de Moisés, habló de sus coberturas y le vino lepra. Y estuvo ahí 7 días hasta que ya la dieron de alta y eso detuvo el campamento porque era un liderazgo. Entonces aquí esto es importante porque empezamos con el liderazgo, pero vemos que la lepra en el liderazgo detiene un campamento, detiene el avance del ministerio. Por eso es la preocupación, por ejemplo, uno de pastor, hermano, ¿a qué hora va a atender uno a todo el pueblo? Pero sí por lo menos sus ancianos y sus diáconos para que estén limpios, para que esto avance, comenzando con uno. Entonces, en estos 20 y tantos minutos que llevamos ya hablando un poquitito, nos damos cuenta de cómo se empieza a mover lo espiritual. Y entonces ahí había un dedo, en el verso 25, Levítico 4, un dedo con sangre. Y allá arriba, hermano, un dedo con sangre, un dedo pulgar. Y ese es otro tema que había que derivar, los pulgares. Porque el que no tenía dedo pulgar recoge migajas. El que no tiene el dedo pulgar, es tan interesante esa mutilación, porque entonces no tenía el poder agarrar la espada. Ese es el dedo prensil. Este es el dedo prensil. Si no tiene pulgar, no puede agarrar la espada. Entonces, la espada de Dios es la palabra. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Más que todo es el rema de Dios. Ok, entonces en ese orden de ideas queremos seguir hablando sobre la administración sacerdotal. Entonces, cuando estoy viendo esto, que es importante, porque ¿saben qué dicen algunos hermanos? Yo quiero hablar, pero con el pastor. No sé si les ha pasado. Y a usted que me está viendo le ha pasado, no, yo no tengo confianza con el anciano, yo quiero ir con el pastor. Y cuando el Señor le dice, Lázaro, ven fuera. Lázaro sale con vendas en las manos, con vendas en los ojos, viene amarrado, es una momia. Y ya se dio cuenta qué hace el Señor. En el original dice, entonces le dijo, Lázaro, ven fuera. Y cuando salió, a los discípulos, a los doulos, a los servidores les dijo, ustedes vayan, desátenlo y déjenlo ir. ¿Por qué no lo hizo él? ¿Por qué no lo hizo él? Porque Dios tiene su delegación. Se necesitan los siervos. Es más, Eliseo le dice a Naamán, no te voy a recibir yo. Ya manda a su siervo para que lo atienda. Es delegación. Entonces note que aquí también Dios trabaja de esa manera. Entonces vemos cómo se está desarrollando toda la actividad, hermano, sacerdotal. En el libro de Éxodo, en el capítulo 8, en el verso 19, hay otro pasaje.
Porque nos habla de que entonces los magos, dijeron a Faraón, este es el dedo de Dios. Otra vez el dedo. Este es el dedo de Dios. Pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó tal como el Señor le había dicho. Entonces, aquí está Aarón. Usted sabe que dice entonces los magos. Déjenme solo revisar en esta versión. Si quieren me acompaña, que esto lo tenía que haber hecho allá, pero no lo hice. Vamos a ver. Magos, a ver cómo lo dice. Los magos, la versión del oso también habla de magos. Yo quería ver cómo le llama a ellos, porque eran aquí está. Mire la NBP, me gusta más la NBP. La NBP dice, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Dios lo había oído. Entonces me gustó, y aquí hay otra versión más, mire, la versión RBC, los hechiceros. Ok, volvamos al punto. Entonces, ahora vemos aquí en el punto número 3, es importante que veamos lo siguiente. A ver, en el punto número 3 está Aarón. Aquí, 3, está Aarón. Aarón era el sumo sacerdote. Y entonces, en esos días de Faraón, iban juntos. Iba junto con Moisés, que era un líder, que también era profeta, era amigo de Dios. Y entonces iban juntos, dice la Escritura, para que se moviera lo espiritual. Usted sabe, quiere decir que cuando hay una administración sacerdotal, hay una confrontación de espíritus, hay una confrontación sacerdotal, porque eran Moisés y Aarón de parte de Dios. Y hermano, recuérdense que movían lo espiritual, porque ellos llevaban varas. Y cuando Aarón está, por ejemplo, no en este pasaje, pero en otro pasaje, cuando Aarón está, él tira su vara y se convierte en una serpiente. Pero lo tremendo es que viene Janes y Jambres, note, mire, Moisés y Aarón, dos de parte de Dios, contra Janes y Jambres, los hechiceros. Y entonces ellos también tiran la vara y se convierte en serpiente. Y claro, la serpiente que venía de la vara de Moisés y Aarón es la que los vence. Pero era una confrontación de poderes. Era una confrontación de poderes. Y valga la de poderes. Y por eso es que estamos hablando de administración sacerdotal. Porque tenemos que buscar eso. Lo sobrenatural también es importante. Porque hay que saber mover lo espiritual. Y eso a veces nos cuesta. Porque tenemos que entender nuestro sacerdocio y hermano, y alimentarlo, y en fe y creyendo. Porque entonces aquí hay una confrontación. Aquí hay una confrontación, hermano, tremenda. A ver, ¿cómo lo puedo poner? Una confrontación espiritual. Pastor, ¿por qué puso eso ahí? Es que este es un piojo. ¿Qué fue lo que pasó? Que viene Aarón y agarra su vara y golpea el polvo. La tierra, el polvo. Y se produjeron piojos, se fue una plaga de piojos. Cuando los hechiceros, Janes y Jambres, quisieron hacerlo, no les funcionó. Y entonces, alguna de las razones es porque el único que puede crear del polvo es Dios. Entonces, ¿sabe qué? Los hechiceros dijeron, ese es el dedo de Dios, porque se estaba manifestando algo que ni los hechiceros pudieron hacer. Hay un pasaje, a ver, para que busquemos ahí, a ver si lo logro encontrar rapidito, donde aparece el nombre de Janes y Jambres, ¿verdad? Para que lo busquemos. Entonces, en 2 Timoteo, si lo ponen aquí, rápidamente usted lo mira, mire, así dice, ¿ve? Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad, hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. Entonces, note usted que aquí está el nombre, ya gracias, ya podemos volver. Entonces, aquí habíamos dicho que pusimos un piojo porque ellos, no por el piojo, era más fácil dibujarlo, era porque no pudieron producir del polvo. Entre algunas cosas que no pudieron los hechiceros fue esta, dijeron, perdóname, Faraón, no podemos, eso es el dedo de Dios.
Este es el dedo sacerdotal. Estos ya mueven algo que nosotros no movemos. Aarón y Moisés tienen cosas que nosotros no tenemos, porque es el dedo de Dios. Quiere decir que nosotros podemos ser una extensión del dedo de Dios. Por eso Marcos 16, 17 dice, hermano, estas señales seguirán a los que creen y en su nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, pondrán sus manos los enfermos y sanarán. Hay algunos que han aprendido a mover mejor que nosotros lo espiritual, pero es un desafío porque está en la Escritura. Entonces aquí hay una confrontación de poderes. Hay una confrontación. Por eso estamos moviendo lo espiritual, confrontación de poderes. También confrontación sacerdotal, pero dejémoslo de poderes. Hermano Germán, usted dijo de sacerdotal. Es decir, que hay sacerdotes del lado negativo. Claro, claro que hay. Entonces, esto es la administración sacerdotal, mover lo espiritual. Y por eso es un tema abierto también, porque no podemos, hermano, dejar fuera a la iglesia, a todos los creyentes. Marcos 16, 17. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Es una confrontación de poderes. El dedo de Dios se va a estar moviendo. Aquí el dedo, usted mira aquí dedo con sangre, aquí dedo con sangre y aceite. Aquí un dedo que hace, hermano, que hay una confrontación de poderes, que hace algo que se produce de la tierra. Algo que no había. Estamos trayendo las cosas de allá que se materialicen aquí. Es una confrontación, hermano, de poderes. Entonces, leyendo esto, que realmente es hermoso, porque esto nos lleva a un evangelio, hermano, sobrenatural. Nos lleva a un poquito de subir nuestros niveles. Y esto, para los pastores es obvio, pero por sobre todo para que le digamos, Señor, yo quiero desarrollar esto. Y por eso me llamó la atención que lo primero que hablamos hoy es el primero que tiene que estar en esto es el líder, el primero. Vaya, por no poner el pastor, pero el primero que tiene que andar en esto es el pastor. Y de ahí nace lo demás, ahí empieza el desarrollo. Ok, este es bonito, usted lo sabe, en el Salmo 144, en el verso 1, Salmo 144, verso 1, dice, bendito sea el Señor, mi roca, que adiestra, esto es enseña, instruye, mis manos para la guerra, pero oiga, y mis dedos para la batalla. Gracias, mire, dedos para la batalla, gracias. Entonces, aquí hay dos ángulos para verlo, ¿verdad? Porque a mí me gusta mucho esta parte, porque de aquí nació un pensamiento hace muchos años que ha sido un desafío para mí. ¿Quién? David. David es un desafío para nosotros porque él logró algo muy hermoso. Si nos remontamos hace 32 minutos que estoy hablando con ustedes, estaba hablándoles de este lado y les dije, hermanos, en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, donde vivió David, no se podía ser rey y sacerdote. Sin embargo, David conocía que había otro sacerdocio en el futuro para desarrollar, pero el sacerdocio ya existía porque es un sacerdocio eterno. Desde los días de Génesis, en Génesis 14, Abraham ya sabía, hermano, del sacerdocio de Melquisedec. Pero David lo ponen de rey. Y si usted quiere, esto es una frase trillada, pero yo ya lo he visto, hermano, desde hace algún tiempo, que David, hermano, siendo el rey, a él le gustaba más moverse en lo sacerdotal. Usted va a ver a David moverse más en lo espiritual. Pocas veces lo miro yo sentado en su trono. Bueno, es más, cuando no se dedicó a ir a la batalla y todo, fue cuando vino el problema. Pero David no es sacerdote, no era sacerdote levítico. ¿Por qué? Porque no nació en la tribu de Leví. Siendo él de la tribu de Judá, él hacía altares. Había una plaga y él sabía que con un decreto de rey no se iba a ir. Era mover lo espiritual. Era mover lo espiritual. Y entonces se deja guiar y le dice, ¿qué quiere el Señor que haga? Que hagas un altar. Va a comprar el altar. Él lo hace. Aquel Ornán, el jebuseo, le da las leñas, pero él hace, y él le prende, hermano, él hace todo, él pone la leña, Dios le envía el fuego, y entonces solo lo hace y se calma la plaga. Movió lo espiritual David. David hace altares, como le dije. David es un hombre que cuando está, creo que en 1 Samuel, creo que el último verso, capítulo 30, por ahí, él no sabe qué hacer porque tuvo un problema allá en Siclag.
Y entonces él sabe que dice él, traedme el efod del sacerdote. Quiero ver el Urim y el Tumim, quiero ver cómo hacen los sacerdotes, cuál es la voluntad de Dios. Los dejo que se vayan, me acuesto aquí en mis cenizas o los persigo. Y el Señor le contestó por Urim y por Tumim, como que fuera sacerdote, ve tras de ellos porque sin duda lo vas a lograr. Entonces David es un hombre que movía lo espiritual. Está él en los días del rey Saúl, lo unge Samuel, siendo Saúl el rey, y pasan, yo no sé si 14 o 15 años, había que investigar bien eso. Pero lo que me llama la atención es que mientras tanto el rey tiene un espíritu malo. Y entonces viene David y tocando el arpa mueve lo espiritual y el espíritu malo se va, lo deja en paz. Note que no fue echar fuera demonios, sino lo agarró y lo despeinó, solo tocaba el arpa. Entonces aquí lo que me llamó la atención es que su alabanza, su adoración, les decía, Señor, aquí vamos al verso, mire, dice, bendito el Señor mi roca que adiestra mis dedos para la batalla. Entonces, lo que primero hubiera podido pensar es que le decía, adiestra mis dedos, sí, porque voy a tomar la espada, adiestra mis dedos para la batalla. Pero aquí estaban todos los dedos, hermano, trabajando. Pero lo que me llama la atención es que por eso preferí que Edras me ayudara, el hermano que me ayuda, y está tocando un arpa. Y entonces tenemos que llegar a los niveles de David. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento se habla de que tenemos que ir sobre la restauración del tabernáculo de David que estaba caído. Y que en nuestras congregaciones, nuestros músicos o los músicos que están con nosotros, sepan que tienen, hermano, la puerta abierta para que con sus dedos tocando las cuerdas, con sus dedos tocando el teclado, que puedan traer liberación de malos espíritus al pueblo. ¿Sabe qué? Es una operación limpia, una operación de etiqueta, una operación de primera. Adiestra mis dedos, Señor, para que cuando toque, Señor, y toque las cuerdas de mi arpa, entonces traiga liberación. Entonces, note que se está moviendo lo espiritual. Entonces, yo no sé si en este pasaje deba yo, hermano, de poner alabanza o guerra. Pero como ya hablamos de confrontación de poderes y no quiero ir a la batalla normal de hombre contra hombre, sino que quiero ver que aquí lo que sucedía, hermano, era liberación. Liberación. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? A través de la música. De la música. A través, híjole, aquí me faltó, de la música. Ah, bueno. A esos niveles, hermano, a esos niveles. Pastor, eso fue en el Antiguo Testamento. Sí, pero era el sacerdocio del orden de Melquisedec. En el único que estando en el antiguo pacto, en la ley, cuando había el sacerdocio levítico, que entendió lo que era el sacerdocio de Melquisedec, y entonces ministró, hermano, la administración sacerdotal es mover, no sé cuál sería la definición, ¿verdad? Teológica, pero el concepto que yo puedo percibir es mover lo espiritual. Yo le digo, Señor, qué lindo es que yo tenga que tomar decisiones, qué lindo que me toque todavía firmar cheques, qué lindo que ver para dónde va. Sí, eso es hermoso y es difícil por saber tomar una buena decisión de cuándo invertir y cuándo no. ¿Será esto porque yo lo quiero ver así o para servir a tu pueblo, Señor? ¿Voy a hacer esto para que digan qué tremendo el hermano Germán o para darte la gloria a ti? Por eso he entendido Proverbios 2:11, la correcta iniciativa te salvará. Para que solo Dios sabe para qué hacemos los eventos, para qué invitamos al apóstol Sergio y que ahorita en el retiro del retorno viene Lina y Pont y que viene hermano el profeta Ronnie Oliveira. ¿Para qué lo hacemos? ¿Para llamar la atención? No, ¿para qué? O para edificar al pueblo. Entonces, la administración sacerdotal es algo que anhelamos, pero cuidando nuestro corazón que no digan, uy, para ver qué tremendo, no, para que el reino de Dios se mueva. Muy bien. Entonces, otra vez, dedos. Entonces, realmente los dedos de David, oiga, los dedos de David eran en ese momento dedos sacerdotales, pero no de una persona que venía de la tribu de Leví, sino de una persona que venía de la tribu de Judá, sus dedos.
sus dedos. Entonces la gente diría ahí también, dedo de Dios, porque toca el arpa y se van los demonios. Por eso, qué operación más limpia, qué operación de etiqueta, qué nivel. Recuperemos el tabernáculo de David. Para mi forma de ver como pastor después de todos estos años, no es tanto, no voy a atacar a nadie, porque me atacaría a mí mismo también, la saltadera o esto y el otro, la danza y los corros. Es parte de todo, pero lo importante es que se mueva lo espiritual. Eso es lo importante. Que nuestros músicos sepan que vamos a hacer un sacerdocio para que a través de la música venga liberación al pueblo. Avancemos un poquitito más. En el libro de Daniel, en el capítulo 5, en el verso 5, otra vez, dedos. De pronto aparecieron los dedos de una mano humana y comenzaron a escribir frente al candelabro sobre lo encalado de la pared del palacio del rey, y el rey vio el dorso de la mano que escribía. Entonces ponete dedos y también me interesa candelabro. Muy bien. Entonces ahora está un hombre que se llama Belsasar. Belsasar es el rey, es el hijo de, no sé si el hijo o el nieto, pero de Nabucodonosor. Número 5. Entonces voy a poner aquí Belsasar. Belsasar. Déjeme ver si lo escribí bien, si no tendré que borrarlo, porque hay un Belsasar que es como le decían a Daniel. Pero aquí vamos a ir a Daniel, capítulo 5. Sí, así está bien, el rey Belsasar. Este rey Belsasar era el hijo de Nabucodonosor. Y claro que aquí aparece el dedo otra vez, el dedo sacerdotal. Y aquí pues escribió Mene Mene Tekel Upharsin. Ok, entonces tal vez solo lo primero que quisiera decir es que este Belsasar era hijo de Nabucodonosor. Y si fue hijo de Nabucodonosor, él tenía que haber sabido que cuando su padre era rey, él se llenó su corazón de altivez, no le quiso dar la gloria a Dios cuando vio aquella ciudad de los jardines colgantes, y entonces le vino un espíritu y su corazón se convirtió de corazón de hombre a corazón de bestia. Estuvo 7 ciclos, otra vez 7, como Naamán, 7 zambullidas, 7 ciclos. Estuvo ahí, hermano, como un animal del campo, comiendo hierba, comiendo paja. Y dice que se le crecieron las uñas, su melena, una cosa espantosa. Entonces, y después, en el momento, después de los 7 ciclos, le cayó como rocío. Y cuando le cayó el rocío, por un momento recibió lucidez y lo aprovechó y dijo, hey, ahorita que estoy lúcido, Señor, tú eres el que merece toda la gloria, la honra, el poder, el señorío, para ti toda la gloria. Señor, a ti te voy a cantar, tú eres un Dios grande. Y, hermano, recuperó. Dios lo perdona y lo vuelve a sentar en el trono. Pero esa lección ancestral se le olvidó a Belsasar. Se le olvidó. Y entonces ahora está en una fiesta, hermano, capítulo 5, y él no sabía que era su último capítulo. Sabe, hermano, qué cosa tremenda que a veces que Dios nos conceda el poder saber cuando estamos llegando al final, porque ese fue su último capítulo. Él no sabía que se iba a morir esa misma noche. Y esa misma noche estaba tan sano, hermano, que empezó a hacer una fiesta y ya bajo los efectos, hermano, de todo lo que servían ahí, dijo, tráiganme los vasos consagrados de Dios. Tráiganme los vasos consagrados de estos judíos a los que les hicimos pedazos su templo, y esos que tenía guardado mi padre, esos que eran vasos consagrados al Señor, apartados para Dios, para hacer sus libaciones, poner el vino santo, tráiganlo porque vamos a beber aquí con nuestras mujeres, con ellos. Y entonces, hermano, aparece una mano del cielo. Mene, Mene, Tekel Upharsin. Usted lo puede ver aquí en la escritura. Entonces, a ver dónde está. Dice Daniel 5. A ver si estoy bien yo en eso. Ay, Señor Jesús. Sí, es ese. Aquí está. Si lo pueden poner aquí en mi pantalla. Aquí está. Entonces, mire, se le olvidó que su padre había estado en eso. Pero la inscripción decía Mene, Mene, Tekel Upharsin. Entonces, ¿sabe qué es esto? Le hicieron una auditoría de su ministerio.
Le hicieron una auditoría de su vida. Y entonces pareciera, ¿sabe qué? Aquí hay otro tema, contabilidad celestial. Dice que hasta uno de nuestros cabellos lo tienen registrado allá, a los que nos quedan, a los pocos que nos quedan. Pero note usted algo, hay contabilidad. Y entonces le hacen auditoría y le dicen, Dios ha contabilizado tu reino y le ha puesto fin. Aparte, fuiste pesado en la balanza y falto de peso. Y aparte, tu reino va a ser dividido. Y tienes tanto, que lo voy a dividir entre los medos y los persas. Le voy a dar la mitad a cada uno porque tienen mucho. Qué tremendo que teniendo mucho se quedó sin nada en una noche. Dice que entonces Belsasar ordenó que vistieran a Daniel de púrpura porque él se lo reveló. Le puso un collar de oro. Tenía autoridad. Aquella misma noche fue asesinado Belsasar y vino Darío cuando tenía 62 años y gobernó. Pero mire el capítulo 5, fue asesinado Belsasar esa misma noche. No se dio cuenta que era su último capítulo, hermano. No se dio cuenta que era su último capítulo porque no pensó él. Pero ¿sabe cuál fue su error? Meter a los vasos consagrados. ¿Sabe cuál fue su error? Corromper a los vasos consagrados. Desde ese ángulo. Y otro ángulo es, ¿cuál fue el error? Que vasos consagrados estuvieran metidos en esa fiesta. Yo también lo puedo aplicar y diría, hermano, fíjese que hubo un hermano que en una fiesta estaba, va de beber, fíjese, pastor. Yo le dijera, ¿y tú como vaso consagrado, qué hacías en esa fiesta también? Yo recuerdo cuando recién comenzó el ministerio, me dijeron, hermano, vi a un hermano tal que tiene esto y que tiene el otro, lo vi en el casino. Y estaba esto y estaba el otro. Y yo le pregunté, ¿y tú qué estabas haciendo en el casino? Entonces, yo quiero llevarlo a... Gracias, hijitos, pueden quitar eso. Entonces, estoy viendo que aquí estaba Belsasar. Pero entonces, note que el dedo, porque hemos visto el dedo con sangre y aceite, el dedo de Dios, el dedo de que trae liberación. Pero entonces ahora aquí está el dedo, hermano, escribiéndole una auditoría. Entonces nosotros con nuestro dedo sacerdotal, Dios nos puede dar discernimiento para poderle decir a alguien, mira, mene tequelu parsin. Mira, a mí me parece que Dios se está auditando, es un dedo contabilizador, es un dedo de auditoría. Auditoría. Llámele como quiera, auditoría espiritual. Otro tema, auditoría. ¿Sabes qué le dice? Hey, mayordomo, ¿se recuerda en Lucas? Me han contado que te estás gastando mi dinero. Recuérdate que lo que entran ahí en diezmos y ofrendas no es tuyo, es mi dinero. Y lo estás despilfarrando. Entonces vengo y te quiero hacer, es necesario que me des cuentas. Hay que rendir cuentas. Hermano, cuando vienen algunos problemas en cualquier empresa, en alguna iglesia, es cuando te piden una auditoría. Vamos a hacer auditoría de tu departamento. Vamos a hacer una auditoría para ver dónde están las cosas, qué se ha hecho con las cosas. Entonces lo contabilizaron. Entonces, como estamos hablando del dedo, la administración sacerdotal es que Dios nos habilita muchas veces. Y aquí se mueve lo profético también, porque Daniel era profeta. Y para que pueda decir, mira, mene tequelu parsin. Ahora, venga conmigo en esto. Me llamó la atención otro ángulo aquí. Que aparecieron los dedos de una mano, como que fuera humana, empezaron a escribir, mire, al frente del candelero o el candelabro. ¿Qué es candelero y qué es el candelabro? Apocalipsis 1:20, que este libro de la revelación, Apocalipsis es de Apocalipso, que es revelación, dice, cada vez que veas un candelero, representa a la iglesia. Entonces, note, la mano divina, la administración sacerdotal, a la luz que tiene la iglesia, va a dar un juicio sobre Babilonia. Entonces la iglesia, esta administración es a la luz, hermano, del candelero. Aquí tenemos de todo, mire, a la luz de ese candelero. Espero que se mire ahí en la televisión. A la luz de ese candelero. Entonces la luz iluminó y sobre la pared vino y escribió esa mano como que fuera humana. Mene tequelu parsin. Auditoría. Ok, cambiémoslo. ¿Cómo se hará? Gracias, aquí tengo uno. Gracias, papito. Excelente. Entonces, cada vez que usted mire un candelero, por ejemplo, en el libro de Éxodo se aprende. ¿Por qué?
porque dice que para hacer el candelero, me estoy saliendo el tema un ratito, para hacer el candelero era solo una sola pieza de oro. Y entonces con martillo tenían que labrarla, cincel y martillo ahí para labrarla. Entonces cada vez que se mira un candelero en la iglesia, y entonces ahora se mira que a la luz de ese candelero, aquí estaba el candelero, iluminó la mano. El candelero aquí iluminó la mano. Y aquí decía Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y el único, este candelero estaba aquí, y entonces la luz que irradiaba de aquí podía ver yo imagino que se oscureció todo el salón, y la luz que estaba aquí hizo que se viera Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y ninguno podía, hermano, ninguno podía resolver, porque ella es otra historia, ¿verdad? Es otra historia. No era de izquierda a derecha, no, dicen los historiadores que era vertical. Y eso solo Daniel lo recibió como profeta. Entonces, Dios nos puede habilitar a los ministros con una unción profética para poder ver a la luz del candelero que es la iglesia, poder hacer auditorías. Y por otro lado, que Dios nos haga una auditoría, hermano. No solo está hablando de dinero, una auditoría espiritual, una auditoría espiritual. Muy bien, bueno, déjeme ir avanzando. Ya nos queda poco tiempecito, pero por lo menos nos lo hemos disfrutado. Déjeme avanzar un poquitito más. Entonces, en Juan, capítulo 8, verso 6, aquí voy a usar otro color porque es el Señor. En Juan, capítulo 8, verso 6, aparece Jesús. Este es el número 6. Lo voy a poner con otro color porque es nuestro Señor Jesús. Y dice que con su dedo, otra vez, el dedo de Dios, que con su dedo, mire la administración, estaba escribiendo en tierra. Estaba él escribiendo en tierra. Hay que ver qué escribe Dios. Dios escribe en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Jesús escribió en tierra. El Padre escribe en tablas. Pero lo que me llama a mí la atención es que entonces escribe el Señor con su dedo. Y eso me llama la atención. ¿Por qué? Porque lo que estaba diciendo es que cuando él termina de escribir, le pregunta: hey, mujer, levanta tu rostro. ¿Hay alguien que te condene? No, ya se fueron todos. Ni yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Entonces la administración es importante, hermano. La administración sacerdotal es de Jesús como sumo sacerdote. Jesús nunca fue sumo sacerdote del orden levítico. Jesús fue sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Y entonces si vas a administrar es sin condenación. Qué interesante. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ese es otro tema, ver el dedo de Jesús. ¿Dónde se metió el dedo de Jesús? Se metió en los oídos. Creo que con su saliva también tocó la lengua de uno que era mudo. Creo que es el mismo caso. El Señor ponía sus manos, sus dedos sobre los enfermos y sanaban. 3. Y Jesús puso su dedo en la tierra. Entonces, hay bastante material para verlo. Pero como hoy estamos viendo administración sacerdotal, es que nos pueden mostrar para poder hacer una auditoría, o también que no se nos olvide que nuestra administración sacerdotal es sin condenar. Siempre, hermano, hay oportunidad. Eso no implica que no digamos la verdad. El que tiene Cristo tiene la vida, y el que no, le puede gustar el programa, puede apoyar esto, puede mandar ofrendas, pero si no ha recibido a Jesús, está condenado, dice mi Biblia. Pero la administración es sin condenación. Voy cerrando. Esto es especial para los que nos miran para poner líos. Lucas 16, 24. Lucas 16, 24. No es 6, es 16, 24. Lucas 16, 24. Aquí, bueno, ya voy a quitar, era cuando hablábamos de limpieza personal y hablamos de todo esto, era que cuando uno se pone esta situación y uno se arma aquí, uno mira que va pero armado tremendamente, pero aquí está armado de la verdad, de la justicia, del evangelio, de la salvación, de la fe. No hay otra cosa, sino que es que vayamos limpios por sobre todas las cosas. A ver dónde
ponemos a nuestro gigante, aquí no cabe, creo que era aquí arriba, pero bueno, o allá. Solo quiero dejarlo bien puestecito. Muy bien. Entonces, ahora, aquí, en Lucas 16, 24, dice la Escritura, y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro con amarillo que moje la punta de su dedo en agua. Pone en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Entonces aquí se vuelve un lío. Gracias a Dios ya voy de salida. Pues no de salida de esta tierra, sino de salida del programa. Porque entonces aquí están hablando del rico y Lázaro. Pero vamos a poner al rico, el rico. Y entonces, por favor, véalo usted en su Biblia. Dice que estaba el rico y Lázaro, pero ya estaban muertos. Aquí ya están en los lugares intermedios. Aquí ya están sus almas. Aquí ya no están en la tierra. Venga, por favor, conmigo. Venga, por favor, conmigo. Con todo lo que ha oído lo va a captar bien. Aquí están hablando almas. Entonces, para que usted lo entienda bien, y gritando el rico, y gritando el alma del rico. Ah, se puede gritar sin el cuerpo. ¿Qué le parece? Esto es lindo, esto es lindo. Se puede gritar sin este cuerpo porque los cuerpos de estos ya estaban en el cementerio. Aquí están hablando de sus almas, ya murieron. Cuidado en esto, ya murieron. Entonces el alma del rico gritando dijo, Padre Abraham, ya uno se muere y la vida sigue. Cuidado, cuidado. Uno se muere y la vida continúa. Uno ya no está en la tierra y la vida continúa. Tanto para el que recibió a Cristo como para el que no. Y entonces se da cuenta que tiene líos. Y dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro. Se recuerda de su vecino. Se recuerda. Para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Entonces Lázaro está cómodo después de que murió y el rico está en agonía. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? En esta llama. Un momentito, varias cosas. Sin cuerpo se puede gritar. Ya estando muerto, reconoce a su vecino. Y aparte reconoce a Abraham, que tenía miles de años de hermano, que nunca lo conoció en la tierra, tenía 1000 años antes que él existió. ¿Qué otra cosa? Tienen dedo. Y sienten la llama. Y tienen lengua y platican. Hermanos, esto solo es el vehículo, esto es el cascajo, diríamos allá en mi tierra. Esto solo es la envoltura. La verdadera vida está adentro. Y cuando alguien se muere, no crea que se muere y se olvidó todo. Este rico sabe qué está diciendo, que moje su dedo en agua. Yo siempre he dicho algo, hermano, este es un postulado, mírelo usted. Solo que analice que ahí están, son almas. Otro punto importante, no pastor, son parábolas. Las parábolas no usan nombres personales. Esto es Jesús. Está contando una historia. Pero en fin, ahí está la historia. Y entonces, si tanto está en una llama y puede pedir deseos allá, no creo yo que hubiera dicho, llama a los bomberos o tirame un tonel de agua. ¿Por qué solo era que metiera su dedo en agua? Usted ya lo vio. Porque el sacerdote metía su dedo en sangre. El sacerdote, a la administración del leproso, metía su dedo en agua y en aceite. O en sangre y en aceite. Entonces, lo que está diciendo aquel es, no estoy limpio. No me limpié nunca personalmente porque estaba muy cómodo con tantas empresas. Hubiera dicho Belsasar, no me limpié porque estaba en el capítulo 5 hasta bebiendo, en lo mejor, sin enfermedades, sin triglicéridos, sin problemas, hermanos renales, estaba muy bien. Y no sabía que ese era su último día, no se preparó. Y entonces ahora el rico está aquí, no ha terminado, no puse ahí nada, ¿verdad? Entonces el rico está ahí. ¿Y cómo le puedo poner? Está detrás del velo, así decía mi primer pastor. Detrás del velo está en el reino de las carnes frías. Detrás del velo detrás de este velo de vida está la muerte. Entonces, ¿sabe qué? Aquí está con una petición tardía.
detrás del velo. ¿Por qué? Porque ya que está muerto, ¿qué está diciendo? Quiero una limpieza personal porque estoy mal. Quiero confesar mis pecados. Quiero que me quiten la lepra. Ya muy tarde. Quiero recibir a Jesús. Yo tengo varios hermanos allá. Siga leyendo usted la historia. Ya se me fue una hora. Díganle a mis hermanos allá que después de que uno se muere hay problema. Mira, ¿no habrá posibilidad de mandar a alguien allá para que lo vea, para que les diga? ¿Le puedo decir algo? Le concedieron esa oportunidad porque el que bajó allá y murió por nosotros, Cristo Jesús, se levantó y resucitó y estuvo anunciando el reino. Pero entonces, qué interesante es la administración sacerdotal. Yo quisiera, hermanos, hacer una palabra de oración y aquí hay mucho pasaje como para poder hacer una oración y decirles a muchos que a veces, como en nuestro liderazgo, pensamos que todos los errores son allá y no nuestros, uno, y otros que conocen de Dios simpatizan, pero que nunca lo han confesado, y que otros que no saben que es su último capítulo, no sabía que se iba a morir. Padre, en el nombre de Cristo he predicado tu buena palabra. Concédeme, Señor, esta administración sacerdotal para que sin condenar pueda ayudar, Señor, a tu pueblo y a la gente que va a ser parte tuya. Te pido, mi Señor, que puedan tomar sabias decisiones ahora de este lado del velo, que sepan que en ti hay purificación, expiación, consagración. Te pido en el nombre de Cristo, Señor, que pongas tu mano. Mira que si te están aceptando, dígale usted, Jesús, te pido que, Señor, perdone mis pecados, dame el milagro del nuevo nacimiento. Yo te confieso como mi Señor. Señor, solo te doy mi corazón, cámbialo tú. A veces no tengo ni hambre ni sed de buscar lo espiritual, pero entiendo que hay algo, Señor, que tú quieres hacer. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Hay aquellos que se quieren reconciliar y queremos mover lo espiritual. Yo me apunto, Señor, quiero mover lo espiritual. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias, mis amados. Amén y amén. Usted me ha soportado 1 hora con 2 minutos. Que Dios lo guarde y que Dios lo bendiga y hasta la próxima.